Hoy arrancamos con una noticia y es un nuevo encuentro del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano. Esto después de este encuentro que hubo entre cancilleres, en donde además Colombia dijo que iba a ser observador de las elecciones en Venezuela y en donde el canciller venezolano dio otras declaraciones que dan mucho de qué pensar. Dice que no existió el cartel de los soles, justo el mismo día en el que resulta condenado Cliver Alcalá, y que no existe tampoco el tren de Aragua. Yo quiero arrancar esta discusión por una pregunta, que es una inquietud que le surge a muchos. Colombia siendo observador de las elecciones en Venezuela y con esta reunión que tiene hoy Petro con Maduro, ¿no termina un poco validando todas las irregularidades que están pasando alrededor de ese proceso electoral en Venezuela? Es que todavía no puede participar ni María Corina Machado ni la que ella puso, que fue Corina Lloris. Juana. Para mí es un sí rotundo. O sea, que Colombia sea observador y acompañe las elecciones está validando un simulacro de elecciones, porque eso hemos insistido acá y yo he insistido mucho en esto, que son unas elecciones, pero que no son legítimas. No hay los candidatos y las candidatas de la oposición no se pudieron inscribir, solamente dejaron inscribir a un candidato que intentó recoger y aprovechar este momento en el que ninguna de las dos Corinas pudieron inscribirse como candidatas. Dicen que además este candidato ha sido muy cercano al régimen de Maduro, entonces que realmente no abre, digamos que otra opción democrática, sino que es la opción B del mismo gobierno de Venezuela. Además que es un candidato que la misma oposición tampoco reconoce. No es un candidato de la oposición no lo reconoce, él ha insistido en hacer alianzas con la oposición ha insistido que no, porque no tienen la misma visión de país ni el mismo nivel de confrontación con el régimen de Maduro, ya que él ha sido mucho más cercano y ha trabajado por momentos con este régimen. Ahora, este es un tema muy complicado para Colombia, porque hoy el presidente se reúne con Maduro y también tienen que hablar de temas de seguridad, después de que el canciller niega, por ejemplo, la existencia del tren de Aragua, que es uno además de los problemas que vivimos en este momento y en nuestras ciudades. No olvidemos lo que pasó con Satanás, que viene el tren de Aragua y lo hemos acá padecido en Bogotá. Es que detrás de las extorsiones en todo el país está el tren de Aragua. Lo otro es los pasos fronterizos, que es una discusión de las que van a tener, y un tema que es fundamental en este momento de discusión para el país es el nuevo ciclo de negociaciones con el ELN, que sería en Venezuela. Pues a ver, una cosa es que Colombia y Venezuela, por razones geoestratégicas, deban tener relaciones, creo que sobre eso hay acuerdo, pero lo otro es el tipo de relaciones que se debe tener. Parece contradictorio. La semana pasada el gobierno manifestó tímidamente su preocupación por las elecciones, porque es que digamos, el fraude no se va a dar en las urnas, ¿sí? El problema está en que el gobierno de Maduro no permitió que la oposición eligiera su propio candidato y le ha puesto todas las trabas judiciales, administrativas, para que pueda participar. Entonces no son unas elecciones verdaderamente competitivas. Entonces, claro, el fraude no se va a fraguar ahí. La observación de Colombia quizás se limite al día del sufragio, pero es que las elecciones ya están en curso. Claro, el problema es que ya está alterado, distorsionado el escenario competitivo para las elecciones. Entonces, a mí sí me parece que ya cuando Colombia pasa de tener una relación que hay que tenerla a ser observador de unas elecciones, tiene un gran riesgo de legitimar unos resultados que seguramente pues, no son democráticos. Además, por invitación del mismo régimen, que es el que piensa reelegirse y que se va a reelegir con todos los problemas que hay detrás, Julio. Pues esto no debería sorprender a nadie. Es la cuarta reunión de Gustavo Petro con Nicolás Maduro, además de nuevo visitando Caracas. Por alguna razón no está muy dispuesto Nicolás Maduro, parece venir a Bogotá. En lugar de condenar las violaciones a los derechos humanos, no solamente es la farsa electoral que está armando el chavismo en Venezuela, sino las múltiples violaciones a los derechos humanos. Aquí un dato suelto, porque la vez pasada pregunté exactamente lo mismo y me dicen que una de las razones por las que Maduro no viene a Colombia es porque en todo caso hay una circular roja de Interpol en contra de él, ¿no? Entonces, que no puede salir del país. Eso podría, porque obviamente pues él debe tener algún tipo de inmunidad diplomática, pero que esa podría ser una razón. Ahora sí, Julio. En lugar de hacer condenas reales, no como lo que vimos la semana pasada, que más bien fue un apoyo velado a la dictadura venezolana, en lugar de condenarlo, nos hemos convertido, el gobierno colombiano, en el principal bastón diplomático de Venezuela en el mundo. O sea, hoy Colombia, y es una vergüenza para el país, hoy el Estado colombiano, el gobierno colombiano, es el principal soporte diplomático de una dictadura
se ha consolidado durante los últimos 20 años en Venezuela. Ayer vimos un episodio más vergonzoso de esto, ¿no? Nuestro canciller haciendo risitas mientras el delegado de la dictadura decía disparates en Cúcuta. Bueno, miren, también queremos hacerlos parte a ustedes de esta discusión y por eso justamente esa es la pregunta del día. Ustedes pueden ingresar escaneando el código QR que aparecerá ya en segundos en pantalla. La pregunta de hoy es sobre el presidente Petro. ¿Está de acuerdo con que el presidente se reúna con Maduro en medio de las denuncias de persecución a los candidatos opositores, sí o no? Respondan y podrán ver los resultados en nuestra emisión de esta noche. Pasemos a nuestro siguiente tema y es esos decretos que anunció el ministro de Salud y que dice ya fueron algunos firmados, en donde empieza a implementarse esa reforma a la salud que se hundió en el Congreso de la República, pero vía decretos, sin pasar y obviando todo este tema de la vocación legislativa, sin pasar por el Congreso. Julio César. Pues ilusorio pensar que un decreto, que es el gran as bajo la manga, un decreto de giro directo vaya a solucionar los problemas de liquidez del sistema. Es que uno de los grandes problemas que hemos tenido durante los últimos meses y años es precisamente que el ADRES ¿Legalmente sí se puede? Es decir, ¿ese decreto está ajustado a la legalidad? Lo tendrá que ¿El marco determinar constitucional lo los permite? jueces. Entiendo que sí, que era el giro directo, estaba contemplado dentro del ordenamiento jurídico, pero y se hace al régimen subsidiado. Pero quiero hacer énfasis en que uno de los problemas es que el ADRE se ha venido atrasando sistemáticamente en el pago a las EPS, que son 20, 22, imaginémonos, en el tema de presupuestos máximos específicamente, se ha venido atrasando, imaginémonos pagar millones, porque son millones de facturas a las IPS del país, a ver si, pues cómo será la dimensión del problema al que nos enfrentamos. Esto no es una solución, precisamente los atrasos en la tesorería del ADRE es uno de los problemas gruesos del sistema de salud hoy. Volviendo a tu pregunta, Mari, esto tiene algo muy interesante para la discusión y es que dentro del plan de desarrollo que se votó en el Congreso de la República, o sea, que pasó por el Congreso, que el Congreso aceptó, se aprobó pagar directamente a los hospitales y a las clínicas. Pero entonces, solamente digamos, en el caso de EPS intervenidas. Pero digamos que ahí hay un margen que ya se había de negociación, que ya hubo, ¿no? Esto se votó, se aprobó y está dentro del plan de desarrollo que se debe ejecutar. Y creo que esa ha sido una insistencia que Jorge Iván ha hecho acá muchas veces, que se aplique y que se ponga en marcha el plan de desarrollo. Sí, digamos la duda que a uno le queda es si muchas de las medidas que el ministerio ha anunciado se podían hacer desde el principio por decreto, porque el gobierno gastó 2 años y todo su cartel político dinamitó la coalición, sacrificó una cantidad de ministros para algo que en algunos de los temas uno podría estar de acuerdo. Yo miré de los 9 decretos y hay cosas en las que uno estaría de acuerdo. El tema de los promotores de salud, el tema del giro directo ya se hace en el régimen subsidiado, el tema de los incentivos para que algunos médicos decían ir a las regiones, ese tema de cosas, y creo que había cierto consenso. Entonces, me parece que ahí hay una señal de que el gobierno no fue lo suficientemente estratégico. Pero mire que también estoy de acuerdo con Julio en un punto. El giro directo de las ADRES a las IPS no va a resolver el problema de fondo y es el costo de los servicios de salud y los servicios farmacéuticos. O sea, el costo sigue siendo y ahí hay que dar un debate sobre ese punto. Vamos con la mesa ancha, ahora con el sofá ancho y vamos a hablar de todo lo que está pasando en materia de paz. Por un lado, estas negociaciones con las disidencias de las FARC en un momento en el que las disidencias sacan un comunicado diciendo que toda la gente que está alrededor de sedes policiales y militares se debe cuidar porque aseguran ellos van a atentar contra esas sedes policiales. Y también lo que está pasando con el ciclo de diálogos con el ELN, con un comunicado que se conoció en las últimas horas de los principales comandantes, en donde aseguran que la mesa está atravesando por una crisis y que no va a comenzar efectivamente este viernes como se esperaba en Caracas. Pero además esto a la luz de las últimas declaraciones del presidente de la República, quien ayer dijo, mientras sea sincera la voluntad de dejar la actividad violenta, el gobierno les dará la mano. Aquí sí les da la mano a los violentos, pero no sé qué tan sincera sea esa voluntad con todos estos antecedentes que estamos mencionando acá. Pues Maritza, sorpresivo lo del anuncio de la crisis en la negociación con el ELN, porque lo habíamos comentado acá, mal que bien iba avanzando con cierta fluidez, pero pues que se tienen que reunir. Y con el caso de la AMC, entonces 2 de los delegados no fueron a la reunión con el gobierno, los de Arauca y Cauca, entonces ya uno dice, hay disidencias dentro de las disidencias. Yo creo que para salir de la coyuntura mi reflexión es esta, no hay semana que no estemos comentando una crisis en el proceso de paz total.
o con las OMC, o con el Clan del Golfo, o con el ELN. Y yo creo que eso refleja una falta de planeamiento estratégico y el gobierno debería hacer una pausa sobre el tema, reunirse con las fuerzas militares, con expertos en el tema. Eduardo Pizarro en estos días hizo unas reflexiones muy interesantes sobre cómo vive el proceso de paz, hacer un alto del camino y decir, porque yo creo que estar cada semana gestionando una situación de crisis va desgastando el proceso y va gastando la legitimidad que debe tener una negociación de esta naturaleza. Yo quisiera comentar algo que ha pasado un poco desapercibido en el comunicado que publicaron las disidencias de las FARC, un comunicado obsceno amenazando a miles de colombianos que viven al lado de instalaciones militares, y es en un apartado, dice lo siguiente, en ese comunicado dice: es triste ver cómo unos pocos senadores acaban las propuestas para reformar la salud, las pensiones y la justicia. Es decir, las disidencias de las FARC se están copiando de la narrativa que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro, en el sentido de que lo que explica el hundimiento de la reforma de la salud es una operación corrupta, y en un comunicado en el que está amenazando a la población civil del país, mete una alerta para unos senadores. Es decir, estamos ante una intimidación ante los senadores que no apoyaron los proyectos del gobierno. Me parece alarmante del todo que estos grupos irregulares, de esta manera obscena, estén amenazando a unos senadores por oponerse de manera legítima, creemos todos, a unos proyectos del gobierno. No entiendo esa connivencia entre la narrativa de las disidencias de las FARC, que se pegan de la misma narrativa que ha promovido el gobierno de Petro. ¿El gobierno amenazaba a senadores? Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el gobierno acusa a senadores de ser corruptos. Mire que en ese comunicado no hay una amenaza, pero sí dice que es triste que se hundan estas reformas por... Pero sería chévere que me dejaran hablar, y el eso sería presidente más dice lo chévere, mismo. muchachos. Juana. Es interesante lo que está pasando porque también hay una reconfiguración dentro de las mismas disidencias. La pregunta es, esa misma reconfiguración, y como dice Jorge Iván, las disidencias dentro de las disidencias, ¿las van a fortalecer o las van a hacer explotar internamente? Y vamos a terminar con un montón de grupúsculos de disidencias que ahí sí es imposible negociar. O sea, si se dividen aún más de lo que están divididas y terminamos en muchos pequeños grupos dedicados al narcotráfico, dedicados a la extorsión, ahí es imposible sentarse a negociar con 10 minigrupos que salen de un solo grupo. Entonces ahí eso quedaría totalmente acabado, sin posibilidades de absolutamente nada. Ahora, con el ELN está pasando algo parecido, pero que creo que ahí sí puede funcionar. El hecho de que el gobierno haya intentado negociar dividiendo las mesas de negociación regionalmente con el ELN, que funciona muy distinto a cómo funcionaban las FARC cuando existían ese otro mundo, ¿no? Son más bien como pequeñas federaciones que toman sus propias decisiones y que son más autónomas. Entonces ahí sí creo que hay una posibilidad de desarmarlas desde adentro y desde la negociación dividida, que no me parece mal. Yo sí creo que con las disidencias de las FARC ese proceso está muerto.